Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos a este último domingo del mes de septiembre. El mes de septiembre es tradicionalmente para los cristianos el mes de la Biblia, llamado así por ser el mes en el que se dedica especialmente la mención, el énfasis y la promoción de las Escrituras, no solo para la lectura personal, sino también para poder compartirla. En el mes de septiembre, la Sociedad Bíblica Argentina ha emitido una serie de conferencias, de estudios, de materiales que están a disposición de todo aquel que quiere aprovecharlos. Y particularmente, este viernes pasado, la última conferencia fue dada por el pastor Samuel Pérez Millos y yo recomiendo que vayan a la página de Facebook de la Sociedad Bíblica Argentina para poder escuchar esa conferencia. Casualmente quiero arrancar este culto en esta mañana leyendo
los primeros 8 versículos del Salmo 119. El Salmo 119 tiene algunas particularidades. Una de ellas es que es el salmo más extenso del libro de los Salmos. Es el capítulo de la Biblia más largo que hay. Otra de sus características es que está dividido en estrofas y cada estrofa lleva como título la primera letra del alfabeto hebreo. Pero tiene otra particularidad, es que cada versículo de cada estrofa arranca con la misma letra que lleva como título esa estrofa. Pero además tiene otra particularidad, y es que en cada uno de sus versículos, en cada uno de ellos, se hace una mención a las Escrituras. De distintas maneras, se la menciona como los testimonios, la ley de Jehová, sus caminos, sus mandamientos, sus estatutos. De esa manera, uno en cada versículo del Salmo 119 va a leer una mención hacia las Escrituras, hacia la palabra de Dios. Quiero leer, como les dije, los primeros 8 versículos, que dicen así: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Este salmo también es muy conocido por algunos versículos en particular, precisamente el versículo 9, que continúa esto que hemos leído, dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. La misma Escritura está enfatizando la importancia principal, central, primordial que tiene el conocimiento, el respeto, el guardar el conocimiento y la obediencia de la palabra de Dios. Nunca será demasiada la insistencia que podamos hacer en la perseverancia del conocimiento de la palabra de Dios. Nunca será demasiado insistir en el valor primordial que tiene en la vida de todo cristiano el conocer profunda y personalmente la voluntad de Dios, pero por sobre todo, no solo para conocerla, sino para obedecerla, para ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas. Yo quiero orar para seguir adelante con este culto. Amado Señor, gracias por habernos dado tu revelación, por habernos transmitido tu palabra, por habernos dado a conocer tu voluntad que es perfecta, por mostrarnos a través de ella ese amor incomprensible, eterno. Te damos gracias, Señor, porque a través de Jesucristo, que es la misma palabra encarnada, la misma palabra hecha persona, nos hablaste cara a cara, nos transmitiste la profundidad de un amor incomprensible. Gracias, Señor, porque en Jesucristo no solamente tenemos el conocimiento de la verdad que nos hace libres, sino que tenemos la salvación y la vida eterna. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos escuchando una alabanza y participando. Más dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí.
en ella está mi paz, me guarda al caminar. Así es tu palabra para mí, es todo para mí. Tu palabra, mi alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Con mis manos y mi corazón te voy a adorar por tu palabra. En ella está mi paz, me guarda al caminar. Así es tu palabra para mí, es todo para mí. Tu palabra, mi alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Tu palabra, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Con mis manos y mi corazón te voy a adorar por tu palabra. Tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra es eterna, mi Rey, mi Señor. Mas tu palabra es eterna. ¿Quién como tú, mi Dios? Tu palabra es eterna. Oh, el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra es eterna. Mi alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Con mis manos y mi corazón te voy a adorar por tu palabra. Quiero invitarte a que vuelvas a considerar en tu Biblia en el Salmo 119, pero esta vez comenzando en el versículo 153, la estrofa que tiene como título la letra Resh del alfabeto hebreo. Y dice allí: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová,
que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Como decía anteriormente en la introducción, cada versículo de este salmo hace una mención, una referencia a las Escrituras, y siempre está valorizando el concepto de guardarlas, de preservarlas, de obedecerlas y de cumplirlas. En esta mañana quiero hablar acerca de la importancia de mirar de una manera correcta, de mirar correctamente lo que tenemos que ver. Y en realidad no siempre estamos en condiciones o preparados, advertidos de mirar correctamente lo que tenemos delante de nuestros ojos, y por lo tanto muchas veces lo que tenemos como consecuencia son miradas, interpretaciones erróneas de nuestra manera de observar. Es muy probable que en alguna conversación con algún amigo, con algún familiar, hayas estado discutiendo acerca de tu punto de vista, acerca de un tema. Y cualquier tema que uno quiera abordar siempre está propenso a ser visto desde distintos puntos de vista. Si hablamos de deporte, si hablamos de moda, si hablamos de costumbres, si hablamos de política. Y a veces uno se encierra tanto en su manera de ver las cosas, en la perspectiva en la que uno está plantado y la interpretación consecuente que saca de eso, que la conversación se torna en una discusión áspera y difícil de seguir adelante. Pero a veces el interlocutor puede tener la sabiduría y la paciencia de decir, ¿por qué no bajás un cambio y tratás de, por lo menos, de ponerte de mi lado o ver el tema que estamos tratando desde mi punto de vista? Y si somos capaces de humildemente tomar esa postura, podríamos llegar a sorprendernos al entender que el otro punto de vista tiene también sus virtudes, sus valores, y quizá hasta tiene más virtudes que el punto de vista en el que estamos empecinados en defender. Por supuesto que cuando media el fanatismo o el orgullo y la soberbia, esto es imposible, pero hablando entre personas civilizadas y con temas que no alteran nuestros principios ni nuestros valores, siempre es conveniente tener la posibilidad de hacer esa concesión. Y es interesante cómo cambian notablemente las perspectivas cuando uno se atreve a considerarlas desde otro punto de vista. Las estrofas del Salmo 119, particularmente esto que hemos leído, presenta una progresión en la forma de enfrentar los problemas según tres puntos de vista, y vamos a considerarlos así uno por uno. El primero sería el punto de vista de mirarnos a nosotros mismos, el otro es el punto de vista de mirar a los otros, y el tercero es el de mirar a Dios. Considerando el primero, que es la mirada a uno mismo, que es precisamente como comienza esta estrofa, lo que pone al descubierto es la aflicción personal. Fíjense en el primer versículo que leímos, en el 153, dice: mira mi aflicción y líbrame. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Perdón. Aquí hay un clamor o un reclamo. Digo un reclamo porque al poner como justificación, quizás como derecho a ser vista su aflicción, es al decir: porque no me olvidé de tu ley. Yo soy un observador, un lector, un obedecedor de tu palabra. Por lo tanto, Señor, mira mi aflicción. Y lo que está haciendo aquí es poner al descubierto
esa aflicción personal. No hay duda que el salmista y cada uno de nosotros pasamos por distintas aflicciones y dificultades. Y cuando eso suceda, eso llena nuestra mente y muchas veces nos aflige, nos obnubila, nos ensimisma de tal manera que es imposible mirar las cosas desde otra perspectiva. La única perspectiva posible es ver mi aflicción, ver mi problema, estar concentrado en él y tratar de buscarle una respuesta o una solución. Entonces, es muy lógico que como cristianos que confiamos, que creemos y esperamos en la provisión de Dios, vayamos inmediatamente en su búsqueda, en la búsqueda de su ayuda. Recordamos que Jehová es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, presentamos esas aflicciones delante de Dios y le decimos, como dice el salmista, mirá mi aflicción, mirá lo que me pasa. Sería una manera diferente que posiblemente también usamos de decir, Señor, ocúpate un poco de mí. Y le dice, en su ruego le dice, líbrame y líbrame. Como que la aflicción lo está haciendo sentir oprimido, no solo agobiado, sino apresado, encerrado en una dificultad de la cual no puede salir. La segunda petición es de amparo. Le dice, defiende mi causa. Así se pone la dificultad en manos de Dios. Le llama, acude a Dios para que actúe como un defensor, como un abogado. Defiende mi causa. No sé si te ha pasado en alguna circunstancia en la que consideras que injustamente estás sufriendo la consecuencia de un error, de una mala interpretación o de un maltrato y no hay manera que vos puedas resolver la situación. Entonces el clamor más lógico es, Señor, atendé mi causa, defendé mi causa. Y es interesante, como ya lo reparé, que el salmista está poniendo como un justificativo o como una razón para el clamor y para el derecho que tiene de clamar a Dios, el hecho de que él guarda la palabra de Dios, que él obedece la palabra de Dios. Así hizo David con el problema que tenía con el rey Saúl. El rey Saúl se había convertido en el perseguidor personal de David. David, un pastor de ovejas, humilde, sencillo, pero muy valiente, aquel que es tan conocido por haberse atrevido a enfrentar al gigante Goliat y haberlo derribado de un piedrazo y luego haberle cortado la cabeza con la propia espada del gigante, se convierte en ese momento en un ídolo para todo el ejército que lideraba el rey Saúl y para el pueblo, de modo que las personas alababan y vitoreaban a este pequeño David desconocido absolutamente y el orgullo y el honor del rey se sintió menoscabado. Entonces empezó a generarse un celo de parte del rey Saúl porque interpretaba que este David, si seguía creciendo en su fama, podría amenazar su reinado, disputar su reino. De hecho, el rey David más adelante llegó a ser el rey de Israel. Pero esta perturbación que llegó al corazón, a la mente y al espíritu del rey Saúl, que turbó su corazón y su espíritu, lo llevó a convertirse en un enemigo innecesario. Y David, un temeroso siervo de Dios, un respetuoso siervo de Dios, que creía, confiaba y esperaba que Dios obrara, hace una oración, un clamor, y esto lo tenemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24, versículo 15, donde él clama y dice, Jehová será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea
y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Allí David se había visto obligado a enfrentarse a Saúl. Estaba escapando, estaba huyendo y Saúl se había empecinado en perseguirlo, encontrarlo y matarlo. Y en más de una oportunidad David tuvo la posibilidad de matarlo a Saúl, de quitarle la vida, pero por su temor a Dios no se atrevió a levantar su mano sobre aquel que Dios había ungido como rey. Pero cuando Saúl se daba cuenta de lo que había sucedido y se arrepentía de estar persiguiéndolo a David, aunque luego recaía en la misma situación, en una de esas situaciones en que están frente a frente es cuando David, confiando en Dios y reclamando en Dios, se lo dice directamente a Saúl: que Jehová sea el juez, que sea Dios el que juzgue entre ellos y que sea Dios el que defienda su causa, que lo defienda de la mano del rey. Pero aquí en este salmo, que es del mismo David, está pidiendo que lo redima. Dice: redímeme. Y la redención habla de liberación. Ruega que Dios le saque de aquella situación difícil, librándolo del problema. Creo que esto es por demás de comprensible y de natural. No solamente estamos clamando por el alivio de nuestra situación, por la defensa de nuestra causa, sino para que la angustia y la opresión que estamos sufriendo no sea aliviada, que seamos liberados, que seamos sacados de esa situación difícil y que el problema que nos está angustiando se termine. Pero aún más, desde esta mirada hacia uno mismo, ruega también: vivifícame, dame una nueva dimensión de vida. Estoy agobiado, estoy afligido, estoy moribundo, estoy deshecho, estoy desarmado, estoy cansado de estar en esta situación. Señor, necesito vida, necesito vivir de una manera gozosa. Vivifícame, lléname de vida, dame una nueva dimensión de vida. Por lo tanto, está apelando a la gracia de Dios que vivifica y al poder de la palabra que consuela el alma. En el versículo 154 lo hemos leído: vivifícame con tu palabra. Aquí es palabra de consuelo, es palabra de esperanza, es palabra profética que aliente la seguridad y la confianza de un hijo de Dios en su Padre Celestial. Y quiero parar aquí en esta primera consideración de la mirada hacia uno mismo para que lo analicemos desde nuestra perspectiva. ¿Cuántas veces vos y yo hemos estado en situaciones angustiantes, afligentes, preocupantes, donde el problema parece que nos excede y que no vamos a poder salir fácilmente de él? O cuando consideramos que hay quienes están en nuestra contra y clamamos a Dios para que Él haga justicia, para que Él lo alivie, para que Él nos saque de esa situación, para que Él nos libere de esa opresión y nos dé una nueva experiencia de vida en relación con Dios. Pues ese clamor es lógico, es natural, pero no llega a ser todo lo que necesitamos que sea, porque meramente estamos concentrados en nuestro problema, porque solamente estamos ensimismados en nuestra angustia o en nuestra aflicción. Por lo tanto, hay una segunda mirada en estos versículos que hemos leído, y esa segunda mirada tiene que ver con nuestro entorno, con nuestras circunstancias. Siempre digo que la palabra circunstancia tiene que ver con lo que nos circunda, con ese círculo cercano a nosotros, aquello que por estar cerca de nosotros, y quizás no tan cerca pero próximo, nos afecta de distintas maneras. Esa segunda mirada que también está considerada en estos versículos.
Cuando el salmista manifiesta que está rodeado de enemigos, él habla de impíos, de incrédulos, de diversos problemas, de diferentes pruebas. Pero dice él que a pesar de esos enemigos y de los problemas y de las pruebas, él se mantiene fiel a Dios sin apartarse de su palabra, allí en el versículo 156. Otra vez, menciona el problema, ya no es un problema de su angustia, de su aflicción, de sus temores, de lo que le está pasando en sus emociones, sentimientos, sino que está refiriéndose a lo que pasa en su circunstancia, que lo afectan. Pero insiste, él no se aparta de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando nosotros miramos a otros o alrededor, a nuestras circunstancias, siempre hay un punto de tristeza. Dice en el versículo 158, veía a los prevaricadores y me disgustaba. Prevaricador es aquel que induce o influye en otros para que se perviertan, para que se corrompan. El prevaricador no es solo un corrupto, sino que es un corruptor. Y lo que está diciendo aquí David es, yo veía a estos corruptores, corruptores, y me disgustaba. Ahora, al disgusto, a la angustia, a la aflicción personal, le está sumando otra aflicción. ¿Y qué tiene que ver con lo que pasa a su alrededor? Y uno diría, pero si ya tenés suficiente problema con lo que te pasa a vos mismos, ¿por qué razón estás prestando atención a lo que pasa alrededor? Y es que a veces es imposible no verlo. Cuando vemos corrupción, cuando vemos maldad, cuando vemos la aflicción de los inocentes o de los ingenuos, cuando vemos que los poderosos están aprovechando ese poder y esa autoridad que detentan para sacar mayor provecho y perjudicar a otros, muchas veces, si no somos insensibles, si formamos parte de esta humanidad, si tenemos un corazón sensible y cristiano, es imposible que de alguna manera esto no nos afecte. Y como decía él, se disgustaba. Y podríamos decir que es un disgusto santo, porque no observa lo que pueden hacerle a él, sino lo que le están haciendo a otros, o inclusive lo que hacen indirectamente al testimonio de Dios. Dice, no guardan tus palabras. Ellos no obedecen tu palabra. Y por lo tanto están desviando, están influenciando y están perjudicando a otros que quisieran o estarían guardando tus palabras, pero están siendo influenciados y siendo afectados para descreer, para mermar en su fe, para negar su fe, para desviarse del camino de la salvación. Y en realidad no importa cuál sea el motivo. La mirada hacia otros descubrirá siempre aspectos negativos que producirán tristeza. Entonces podemos ver con sencillez que una mirada hacia nosotros mismos o una mirada hacia nuestro entorno no solo no consigue ninguna solución de la realidad que estamos viviendo, sino que además nos contamina con angustia, con sufrimiento, con dolor, con disgusto, con enojo. Por lo tanto, hay en este mismo párrafo una tercera mirada, que es la que concluimos que es correcta, que es la mirada hacia Dios. En el versículo 159, vuelvo a leerlo, dice allí, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La tercera mirada hacia Dios descubre en ella que Dios es digno de ser amado y así lo hace. Dice, amo tus mandamientos. Aquí hay una expresión de sentimiento muy profundo hacia la palabra de Dios. Interesante que nosotros podemos tener un acercamiento a la palabra de Dios, un acercamiento a la revelación de Dios,
meramente intelectual, meramente de alguien que es curioso y que es interesado en conocer lo que el libro dice o conocer los principios de la religión, pero no llegar al punto de identificación espiritual con esa palabra y que esa palabra llegue a afectar la vida personal. Cuando aquí el salmista está diciendo, amo tus mandamientos, está manifestando que él ha dado un paso superior al mero conocimiento de la revelación de Dios. Y ese es el camino que como cristianos debemos transitar. No solo el conocimiento de la palabra de Dios, como dije anteriormente, en el mes de septiembre se hace un énfasis especial en el conocimiento de la palabra de Dios y en la valoración y en la distribución de la palabra de Dios, pero nunca será exagerado el énfasis necesario de de llevarnos a un conocimiento aún mucho más profundo de la palabra de Dios, una identificación personal con el Dios de la palabra, de modo que amando al Dios de la palabra y amando al Dios de la salvación que se encarnó, la palabra encarnada en Jesucristo, que estuvo dispuesto a dar su vida para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa relación personal que Dios propone a través de su palabra, la revelada, pero también a través de la palabra que es Jesucristo encarnado, Dios está queriendo llegar a lo más profundo de nuestro ser, a lo más profundo de nuestra vida espiritual, a lo más profundo de nuestro corazón, para que no actuemos simplemente por obediencia legalista a un texto religioso, sino que seamos convencidos de la verdad en amor y actuemos en obediencia amorosa a un Dios que nos amó de tal manera. Porque de tal manera nos amó, que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo. Esa mirada hacia Dios hace que la perspectiva sea diametralmente diferente. Jesús dijo que quien lo ama a Él, obedece sus mandamientos. No hay amor a Dios si no es en el camino de la obediencia. No podemos decir que amamos a Dios y no obedecemos sus mandamientos. No seríamos honestos, no seríamos sinceros al decir que amamos a Dios y luego hacemos lo que creemos que debemos hacer o lo que nos parece que hagamos. Podemos estar desalentados, afligidos, pasando por grandes conflictos donde el alma desfallece y la angustia inunda, pero viendo a Dios descubrimos que podemos ser renovados. El clamor de vivifícame conforme a tu misericordia. Ese clamor es respondido por Dios, porque Dios a través de su presencia y de su palabra y de su poder y de su provisión nos vivifica conforme a su misericordia. Lo importante no son mis problemas, ni siquiera las aflicciones. Lo importante es amarle con toda el alma. Y finalmente, al mirar a Dios, encontramos en Él la fuente de la fidelidad y de la justicia. Leemos el versículo 160, que dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Podríamos decir en conclusión que todos los hombres, todas las personas, fracasamos en el amor y la fidelidad. Un día nos encontraremos con alguien en quien confiamos y nos defraudó. Otras veces buscaremos amparo en alguien y será injusto con nosotros. Por eso, nuestros ojos deben volverse a Dios, el único que ama sin reservas y es continuamente fiel. Solo debemos confiar en Él. Debemos preguntarnos, ¿en dónde está puesta mi vista?
¿Dónde estoy mirando? ¿A quién estoy mirando? ¿A mí mismo? ¿A quienes están a mi alrededor? ¿A lo que sucede en mis circunstancias? ¿Acaso esté mirando mis problemas? ¿Acaso esté compadeciéndome del problema de los otros o del sufrimiento de otros? Pero nuestra mirada debe dirigirse a Dios. Necesitamos una visión clara. Tenemos que mirar al Señor cara a cara y decirle que perdone nuestro estado, nuestra condición, nuestra situación, y que sea Él quien nos lleve a una nueva bendición. Debemos salir, esforzarnos para salir de esa situación de ensimismamiento y mirar a Dios, que está mirándonos atentamente, porque sabe que lo necesitamos, porque nos ama, porque desea ayudarnos, porque desea bendecirnos, y simplemente está esperando que nosotros creamos en Él, le creamos a Él, confiemos en Él, le entreguemos nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestras expectativas, nuestros sufrimientos y dolores, para que Él sea el todo, para que Él sea nuestra luz, nuestro faro, nuestra guía, nuestro camino, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra seguridad, nuestra confianza. Yo quiero animarte a que desvíes tu mirada de ti mismo y de tus circunstancias y que enfoques tu mirada en el único que puede socorrernos, que puede enderezar nuestros pasos, que puede sacarnos del barro cenagoso, que puede poner nuestros pies sobre la roca firme, que puede guiarnos sin dudas ni temores. Es nuestro Dios y Salvador. Que pongas tu vida en las manos de Jesucristo, aquel que, siendo Dios, vino a este mundo para hacerse como uno de nosotros, para cargar sobre Él nuestro pecado y morir en esa cruz, cargando con nuestro pecado para pagar por nuestra culpa y para que todos los que creemos en Él seamos salvos por medio de la fe. Yo te animo a que entregues tu vida a Jesucristo, a que la recibas como tu Señor y Salvador. Y si ya sos una hija de Dios, un hijo de Dios, que renueves cada día esa mirada directa al Señor, que vayas a su revelación, a las Escrituras, a la palabra de Dios, a alimentarte del alimento espiritual, a conocer su perfecta voluntad, a ser guiado por su palabra. El versículo 159, y con esto termino, dice: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Y esta oración la tomamos como nuestra oración final. Antes de orar, quiero insistir en invitarte a que escribas a este WhatsApp o llames a ese teléfono para que podamos responder tu llamado, tus motivos de oración, tus inquietudes, o establecer una entrevista si así es necesario. Estamos recibiendo personas para entrevistas personales y posiblemente en breve ya el gobierno de la ciudad nos dé autorización para ir abriendo el lugar de culto con un mínimo de asistencia y con todo el protocolo de seguridad. Iremos viendo en la medida que esto vaya avanzando si nos conviene ya abrir o seguir como estamos y esperar un poco más. Pero esto lo iremos haciendo saber en nuestra página de YouTube y de Facebook, así que estén atentos a esas noticias. También por WhatsApp compartimos esas noticias. Oramos. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque nos enseñás que aquellas miradas que son tan naturales e inmediatas en nosotros, cuando sufrimos, cuando estamos angustiados, mirándonos a nosotros mismos, o cuando miramos a nuestro alrededor y también nos afligimos, que tenemos que dejar de mirar de esa manera para mirarte a ti, para buscarte a ti. Enséñanos, Señor, ayúdanos para que cada día, buscando tu guía y tu sabiduría,
podamos conocer el camino de la verdad que nos hace libres. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.